Vamos ahora con la primera entrevista de esta tarde ya, porque son las 12:14. Nos acompaña el especialista en educación y promotor incansable del Colegio Aleph. ¿Cómo está, León Trachtenberg? Bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, gracias por la invitación. Disculpa por no estar presente personalmente porque es imposible el tránsito por la Costa Verde y por Barranco. Hay un evento deportivo, pero no hay una buena salida para los automóviles, así que hablaremos por radio. Hablaremos qué es lo importante y nos comunicamos, profesor Trachtenberg. Yo quería preguntarle por esta columna que ha escrito usted en su blog, que tiene que ver con las TICs y en particular con WhatsApp. ¿Por qué lo he sentido tan crítico con el uso de la herramienta? Lo que ocurre como con todas las tecnologías es que un uso adecuado puede ser muy provechoso y un uso inadecuado puede ser muy perturbador. Lo que ocurre actualmente con el WhatsApp es que se ha incrementado el nivel de circulación de comentarios entre padres que tienen que ver con ya sea el salón de clase de su hijo o la escuela en general a la que asisten sus hijos, con el principal agravante de que en las redes sociales no se resuelven los problemas de los que hablan los padres. Así es. Y que muchas veces tienen que ver con el caso particular, la interpretación particular que hace un papá o una mamá sobre una situación que concierne a su hijo, que en lugar de llevarla por el canal que podría poder aclarar el tema y resolver lo que es el profesor, el tutor, claro, el director del colegio, se empieza a circular por las redes sociales como una especie de círculo que gira de padre a padre, madre a madre, cada uno agrega una opinión, un comentario, una propuesta, una crítica, pero ninguno de los que están en ese circuito pueden resolver el problema, pero además muchas veces ni siquiera lo conocen y solamente le van agregando elementos que terminan haciendo más difícil la relación entre los padres y el colegio, porque todo el día, a toda hora, hay mensajes de queja, de crítica, de indisposición con respecto al colegio, y eso obviamente dificulta la postura, la reputación, la solidez pedagógica de un colegio que se ve expuesto a esta comidilla, a estos chismes, estos comentarios, a veces sin base, que van circulando por WhatsApp. Pero en ese sentido, la invocación entonces no es a dejar de usar la herramienta, sino a que seamos absolutamente claros de cuál es el daño y el impacto que pueden generar comentarios que van a quedar allí dando vueltas, generando ansiedades y angustias, pero que no se resuelven. Pero que además supone una desventaja esencial, porque cuando una mamá o un papá escribe algo sobre un profesor en relación a su hijo o su hija, el profesor está indefenso porque él no puede revelar ante terceros qué es lo que ocurrió con ese niño o niña y por qué se actuó como se actuó, aún en el supuesto de que él fuera miembro de ese chat. Es verdad. Peor aún si es que él ni siquiera está en ese chat. Entonces, creo que lo que hay que hacer es tener un código de ética entre padres que conforman estos chats de WhatsApp para poder deslindar lo que es un uso de WhatsApp para coordinar actividades, para coordinar decisiones, para preguntarse unos a otros quizás respecto a las tareas, y otra cosa es colocar en el WhatsApp temas de orden personal que no se pueden resolver en el WhatsApp, sino que tienen que canalizarse a través del profesor o el colegio. Tenemos llamadas del público, la voy a pasar en un instante, pero permítame una última pregunta en relación a este tema, y es que en tanto padre también, y que conozco y veo esos grupos de WhatsApp, sí me sorprende el alto nivel de autoprotección o intento de resolución de los problemas cotidianos de los chicos respecto a sus tareas, sus exámenes, las cosas que tienen que hacer, y cómo las mamás y los papás se lanzan a resolver los problemas que tendrían que hacer los chicos. Bueno, efectivamente la sobreprotección en general es castradora, porque no hace que los chicos se enfrenten con sus propios recursos hacia
las demandas de la escuela que los padres han elegido para educar a sus hijos. Y agreguémosle a eso el hecho de que en el Perú en general, no solo en educación, en todo ámbito, basta con que uno vea periódicos, revistas, noticieros, la crítica generalmente, digamos, que coloca mal al otro, que probablemente sea el 90% de los casos de la comunicación que hay. Rara vez he visto en WhatsApp padres que sugieren felicitar al colegio por alguna razón o agradecer a un maestro por alguna razón. Claro. Casi siempre el mensaje es hostil, es crítico, es denigrante. Entonces hay que ser muy conscientes de que eso perjudica a los hijos de estos padres que están utilizando el WhatsApp, porque debilitan la autoridad del maestro y del colegio en general. Totalmente de acuerdo. León Trachtenberg, por favor, tenemos una llamada del público, vamos a recibirla. Hay gente que quiere conversar con usted de estos temas que inquietan tanto. Aló, muy buenos días. Sí, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Sonia Barraza. Hola, bienvenida, señora Barraza. Adelante con su comentario o con su pregunta. Sí, quería preguntar, el doctor, ¿qué sugeriría si de repente involucrar al tutor en este grupo de WhatsApp a fin de que no se distorsione esta comunicación de grupo que tiene que ver con la escuela? De acuerdo, muchísimas gracias a señora Barraza. Profesor Trachtenberg, usted hablaba de un código de ética, pero aquí le sugieren la posibilidad de incluir al tutor en el grupo. Yo no estaría tan de acuerdo, salvo que sea un grupo para asuntos muy formales, como por ejemplo comunicar desde el colegio algunos asuntos a los padres, sobre los cuales los padres pueden hacer alguna pregunta o alguna aclaración. Pero convertir al profesor en uno más de un grupo donde se dice de todo y sin que el profesor pueda, digamos, explicar cuando se trata de un asunto personal, nada, porque no puede violar la intimidad del caso de un niño, es simplemente exponerse a escuchar cosas y eventualmente no poder replicar. Yo creo que más bien los padres, digamos, pueden tener un grupo de WhatsApp con el maestro para asuntos específicos, descriptivos, narrativos, para encargos, para consignas, pero no para discutir en ese grupo los asuntos que conciernen a la imagen de un niño o de un profesor en su relación con un niño o de todo el colegio. Es un sesgo mío, profesor Trachtenberg, usted me corregirá, pero en mi experiencia, los grupos de WhatsApp suelen ser de mamás antes que de papás. Y lo digo con una doble lectura. Primero, parece que los papás tendríamos que involucrarnos más en estos asuntos que ocurren en el WhatsApp, digamos, esa sería una crítica, pero desde el otro lado, también hay muchos padres que sienten que este es un espacio donde no se resuelve nada finalmente. Efectivamente, es un espacio en el que no se resuelve nada, porque aquello que hay que resolver usualmente concierne a un niño, una niña o un profesor, y eso concierne específicamente a un padre o una madre. En ese grupo no se va a resolver nada que tenga que ver con una situación particular de un niño o una niña. Por eso digo, si el grupo es para asuntos de orden general, no hay problema, porque es una manera de informar, claro, y de hacer consultas de parte de los padres al colegio. Pero para resolver problemas, eso no se resuelve en el WhatsApp. Ahora, efectivamente, la experiencia muestra que suelen ser más las mamás las que circulan por estos grupos que los papás. Puede ser por razones digamos, culturales, o por razones de una cierta afinidad, sobre todo de las madres que están más cerca de los niños en la crianza, sobre todo cuando son pequeños, o quizás otras maneras de entender el tema de la educación. Por alguna razón cultural que no termino de entender, efectivamente las mamás están más presentes que los papás. Pero el consejo fundamental para las mamás de buena fe, de buena voluntad, que están en un grupo de WhatsApp, es que basta que haya una entre 25 o 30 que están en el grupo, es verdad, que les haga entender a las otras, primero, que no está de acuerdo con lo que están diciendo, en segundo lugar, que los temas personales se tratan en los canales personales, para que se desactiven muchas veces estas bolas de nieve que se construyen en los grupos cuando todos agregan
crítica y nadie se confronta o enfrenta y dice, oigan señores, este no es el espacio para esto. De acuerdo. Profesor Trachtenberg, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por el intento que ha hecho por llegar. Entendemos que la Costa Verde nos ha jugado una mala pasada, pero ya tendremos oportunidad de tenerlo aquí en Escuela Abierta en otro momento. Muchísimas gracias. Bueno, encantado, hasta luego. Ha sido el profesor León Trachtenberg, especialista en educación, promotor del Colegio Aleph, que ha estado con nosotros. Y es verdad, es decir, lo teníamos ya concertada para la entrevista, iba a venir a estar con nosotros y se ha visto atracado. Nos mandó un WhatsApp de último momento donde decía, no puedo moverme de la Costa Verde, hay aquí un evento y no puedo avanzar. Y salió a las 11 de la mañana de San Isidro, la radio está en Chorrillos, digamos, no es muy lejos, pero ahí quedó atrapado en el tráfico. Vámonos a la pausa, pero no se vaya, porque aquí en Escuela Abierta hay mucho más por conversar. Quédense con nosotros.